Desde acá podemos tener una dimensión mucho más amplia y general, a plena luz del día, de lo que es esta catástrofe. Por lo menos 8 cadáveres que están siendo colocados allí para ser trasladados. Si bien las cifras oficiales hablaron de 63 muertos, quienes participaron en las labores de rescate aseguran que las víctimas superaron las 110 personas y más de 500 fueron los heridos. Al momento del choque, solo una vía se encontraba habilitada. Meses antes, miembros del MIR habían detonado una bomba en un puente del sector, el que resultó con serios daños. Fuera de cámaras, exmiembros del movimiento reconocieron a 24 horas la autoría de este atentado. Finalmente, la justicia señaló que el accidente se produjo por una falla de coordinación en el paso de los trenes, puesto que los operarios de las estaciones de Limache y Villa Alemana jamás lograron comunicarse, producto del robo de cables de cobre, un delito que a mediados de los 80 ya generaba ganancias y tragedias. Siguiente, el segundo carro está prácticamente pegado al primero, todo absolutamente inutilizado. ¿Cuál era el panorama que había cuando usted llegó acá? Aquí había bastante gente que gritaba y la ayudaban a sacar, y vi mucho gente atrapada dentro de los fierros, de los escombros, de los fierros retorcidos, y ayudamos a sacar a la gente que más podíamos. Estaba más libre porque había mucha gente atrapada en los fierros. Sacamos a la gente que estaba más libre, niños, gente adulta ya también, y iban saliendo, la habían llevado a la costa de aquí de Limache. La ambulancia y el colectivo habían pasado. Estas pequeñas cruces recuerdan el lugar de la tragedia, donde al atardecer de aquel verano los trenes que venían desde Valparaíso y los Andes chocaron frontalmente, incrustándose 5 metros uno sobre el otro. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero contarles una de las historias más trágicas de la historia ferroviaria de Chile. Un accidente que hasta el día de hoy sigue siendo recordado como la mayor tragedia de la historia de nuestro país. El choque de trenes de Gueronque, ocurrido el 17 de febrero del año 1986. En ese día, 2 trenes, uno viajando desde Valparaíso hacia Santiago y otro desde los Andes hacia Valparaíso, colisionaron frontalmente cerca del puente de Gueronque, en la quinta región. El saldo fue devastador, más de 100 muertos y más de 500 heridos. Un desastre que marcó para siempre la historia del transporte en Chile. Para entender cómo ocurrió este desastre, necesitamos retroceder a 1986. En ese entonces, el sistema ferroviario chileno ya estaba bastante deteriorado. El país vivía en un periodo complicado, marcado por las tensiones sociales y políticas. Los trenes de carga y de pasajeros no eran la excepción. El puente de Gueronque, cerca del accidente, estaba siendo reparado debido a los daños ocasionados por un atentado terrorista ocurrido en 1985, además de las constantes afectaciones por los temporales, y en medio de todo esto había un grave problema: el sistema de comunicaciones ferroviarias, que databa del año 1928, no estaba en condiciones de alertar adecuadamente sobre cualquier problema. El 17 de febrero de 1986, 2 trenes que transportaban cerca de 1000 pasajeros se dirigían hacia sus destinos. Uno de ellos era el tren expreso AES-16, que salía de Valparaíso con destino a Santiago. El otro era el AES-9, que venía desde los Andes hacia Valparaíso.
La tragedia ocurrió en el sector del puente de Queronque, entre las estaciones de Peña Blanca y Limache, exactamente en una curva peligrosa. Ese día había solo una vía para la circulación de los trenes, ya que las reparaciones del puente dejaban a ambos trenes en una situación vulnerable. Además, el sistema de señalización eléctrica estaba fuera de servicio y los teléfonos de comunicación estaban en malas condiciones. Cuando los trenes se encontraron de frente, la colisión fue tan fuerte que las locomotoras quedaron completamente incrustadas entre sí. La escena fue espantosa, con toneladas de metal retorcido y cuerpos atrapados entre los asientos y los fierros de este tren. El rescate fue muy difícil y no comenzó hasta las primeras horas del 18 de febrero, cuando se logró separar los trenes y comenzar a sacar los cuerpos. La magnitud del desastre fue tal que muchos de los muertos quedaron irreconocibles. La cifra oficial de fallecidos fue de 58, pero se sabe que el número real podría haber superado los 100. Incluso hay testimonios que hablan de más de 120 víctimas mortales. Las consecuencias inmediatas fueron devastadoras. Más de 500 personas quedaron heridas, muchas de ellas de gravedad, y la tragedia tuvo un impacto profundo en el transporte ferroviario chileno. El histórico servicio de trenes entre Santiago y Valparaíso, que había sido fundamental para la conexión entre ambas ciudades, fue suspendido por años. Este servicio, que solo se restablecería en 1992, fue definitivamente cancelado años después. A partir de ese momento, las vías solo serían utilizadas para trenes de carga y el transporte de pasajeros dejó de ser parte fundamental en la red ferroviaria. El choque de trenes de Queronque es una de las tragedias que nos recuerda lo vulnerable que puede ser el ser humano cuando las condiciones no son adecuadas. Un accidente producto de varios factores: la falta de la infraestructura, el abandono del sistema ferroviario y una serie de malas decisiones que provocaron la pérdida de tantas vidas. Hoy en día, la memoria de los más de 100 muertos sigue viva entre quienes lo vivieron, y este suceso dejó una huella imborrable en la historia de Chile. Queríamos informarle de que pueden estar en este lugar. No, ya atravesar por eso le primero. explico, porque Es muy peligroso. primero es peligroso. Súper Y peligroso. queríamos pedir si se pueden retirar. Nos vamos a tener que retirar de este lugar porque han llegado los guardias de seguridad. Espero que se suscriban, que le den like y que compartan, ya que costó una travesía llegar acá y era otra travesía más tener que retirarnos. Con respeto. Acá silbaron. Sí, silbaron. Me gustaría saber quién se encuentra en este lugar que se pueda comunicar con nosotras. ¿Me podrías decir tu nombre? Por culpa del tren. Eso dijo, por culpa del tren. ¿Pero no dijo Pablo, por casualidad? ¿Pablo? ¿Me podrías repetir tu nombre, por favor? Está ahí arriba. ¿Qué te dice Jessie? No, él menciona que fue devastador. acá. Sí. Nadie pensó que nos iba a pasar. Y él me dice, vi volar a mi hija, dice. Pero entonces le pregunto si es que tiene una hija acá, Ya. al final. Pero hasta ahí quedó. Debe ser la niñita que... Pienso en la Natalie. Pero es la Natalie. Es la bebé. Es la bebé. Pienso en la Natalie. Sí, Sí, sí. sí. Dice, está muy triste, lo siento muy triste. Y a lo mejor esa es la tristeza que sientes. Porque... Es que aquí dan ganas de llorar. po. Sí, Aquí se dan siente ganas de mucho. llorar. Es que
de la nada, Sí. ¿cachai? De la nada, entonces sí, siento que hay mucha penita acá, demasiada penita. Y él está llorando, está como... No llores, no tengas más Estimado. penita. Nosotros también sentimos tu pena, sentimos tu llanto. Sorry, está compartiendo imágenes, creo, como... No, el cuerpo de su bebé, por allá. ¿Te muestra el cuerpo de su bebé? Sí. Sí. Qué Como tremendo. que envuelto, así como... Es que, Sí. ay, Qué tremendo, Pablo, weón. ya. Pablo está compartiendo esto. Mira. Pablo comparte que él no tenía piernas. Quedó sin piernas y Ya. vio el bebé allá. Entonces Ya. trató de ir, pero no No, es alcanzó, que no fue pudo. tremendo lo que pasó aquí. Lo sentimos mucho, Pablo, la manera que tú y tu Sí. hija partieron de este mundo. Sientas pena. Ya no sentirás dolor. Estoy helada. Fue Pero terrible lo que pasó aquí, pero ya no sentirás dolor. Tiene mucho dolor de padre. Gracias por aceptar. Desde que llegamos a este lugar, los equipos no han parado de marcar, los equipos nuestros más los equipos de las chicas de Contacto Paranormal. Hemos canalizado mensajes que hoy solo ustedes los podrán ver. ¿Sabes qué? Como que ella... No sé, Gracias. parece que... Ya, bueno, nos está pidiendo, sí, que después cuando dejemos el lugar, ¿Ya? podamos hacerle una oración. Ah, ya. Sí, como muy... Dice que no pasa al otro mundo porque le gusta vivir acá. Y me dice, mira ese paisaje. Es como que vas a mirar para allá. Para evidenciar la alta energía que nos encontramos en este momento, nuestros equipos no paran de marcar. Mira. Esto es señal del tremendo accidente que pasó acá en Queronque, Limache. Bueno, amigas y amigos de Contacto Paranormal Chile, estamos aquí junto a Mónica, junto a Jessica del canal Aló Turner. Bueno, también nos acompañan Sergio, Cristóbal, Víctor, Karina, Alejandra Sandoval, que está tras cámara grabando para ustedes. Es Llegamos Alejandra. aquí a este memorial hermoso Sí, muy del bonito. accidente de Queronque. Hemos tenido experiencias bastante fuertes. Demasiado contacto desde que llegamos a este lugar. Ahí está, mira. De hecho, ahí está los atrás, equipos sí. no quieren parar de sonar. Sí, Es sí. increíble la Muy energía que se encuentra en este lugar. Lamentablemente nos vamos a tener que Sí. retirar producto de que Llegó seguridad. Llegó seguridad. Bueno, llegó seguridad por nuestra seguridad. Por nuestra seguridad. Por los trenes que pasan aquí. Exacto, para y nos evitar. vamos a tener que retirar. Pero les mostramos este lugar que Exacto. es muy importante en la historia de Chile, en la historia de ferrocarriles del Estado también. Y bueno, Jessy, todo lo que sentiste en Sí, este lugar. nuestra querida invitada, cuéntanos, ¿qué te pasó? ¿Qué sentiste? Acá se siente al tiro mucha pena, mucha nostalgia. Hay sensaciones muy mezcladas, también como de agradecimiento y ya como un poco de comprender lo que pasó. Sí. Es como ya está más asentado, este es nuestro lugar, nos gusta estar acá, nos Están gusta el como paisaje. más resignados. Más están, resignados sí. un poco y de alguna forma también siento que disfrutan este Ujú. lugar, no siento como intenciones de querer trascender o algo Es- así, es pero está como- súper comunicativo. Yo lo dije al principio de este video, este lugar es un lugar que no es un lugar malo. No, Es un no da lugar miedo. que tiene, que tiene una energía muy potente, ¿Sabe? sí, Sí. pero es de recogimiento. Sí, ¿sabes por qué? Porque me da la sensación de que en su mayoría eran muchas familias, Sí. familias. Es que eran familias A que lo se mejor muchas- transportaban. sí, eso, pasó era esa como- historia. Familias completas que Sí. murieron acá aplastadísimos. Fue horrible la Fue forma en horrible, que ellos sí. murieron, niños, adultos, Bueno, de todo tipo. llegamos aquí, les mostramos la caminata, les mostramos cómo llegamos, fue Sí. bien arriesgado cómo llegamos aquí, pero llegamos para ofrecerle Sí. a ustedes este material exclusivo de acá de Súper. Aló Turner, el Y canal de Contacto Paranormal Jessy, Chile también y nuestra querida bruja. de Oveja Negra. ¡Negra! Acá van a ver los canales de todos nosotros, Sí. así que Y es importante Eh, mencionar que se tienen que suscribir, dar like y compartir, porque Exacto. esto es un desafío llegar Sí. acá. Y segundo, que Es nos un acaban de correr y casi nos vamos así. Sí. Si no se suscriben, no habrá más contenido Sí. exclusivo, ¿cierto? sí, Exactamente. nos arriesgamos, Exactamente. así que, y para ofrecerle a ustedes un material
de calidad, un material serio y con mucho respeto a lo que Exacto, estamos que es lo haciendo en este importantísimo. lugar. Y ojo, Así que un encargo, Mm. cuando pasen en el metro acá, traten de dejar su respeto a Sí. estas personas, a estas energías que están acá, sí. porque ellos los van a valorar lo demasiado. necesitan. Y lo necesitan, Sí. necesitan que en el fondo no se borren completamente, ¿no? Mm, sí, Que sea exactamente. algún Que respeto, todavía- ya hay que una todavía se manifestación recuerden. acá, Mm, pero de parte de la ciudadanía nunca está Sí. de más poder sí. Exacto. hacerlo. No olvidar, Muy buena no acotación olvidar lo que a ellos dice les Jessy. pasó. Bueno, nos despedimos. Exacto, porque nos están despedimos esperando entonces para que nos acompañarnos movilicemos. a la salida. Así que nos despedimos. Paulina Cabrera, quien les habla, Alejandra Sandoval tras cámara, mi amiga Mónica, A lo Turner Jessy. y Oveja negra. Nos vemos en otra investigación al estilo de nosotras. si te ha interesado esta historia, no olvides darle like a este video, suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Y también disfrutar este video porque mira, nos costó mucho, de hecho nos corrieron de acá del lugar, así que espero que se suscriban, le den like y compartan. Pueden traer en el metro como ustedes. Mira qué mágico, la policía y con la mona, dos escoltas.